Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias a todos. La verdad es que es una maravilla ver cantidad de personas conocidas que teníamos muchísimo tiempo sin vernos, casi que desde los encuentros con López Pedraza, precisamente, de los seminarios o los eventos que hacíamos con López, y después íbamos todos a almorzar y a tomar vino con él y seguían aquellas largas conversaciones extraordinarias. En todas las presentaciones que hemos hecho de López Pedraza y en los escritos que hemos solicitado para promover el libro en España, por ejemplo, abundan en anécdotas, están llenos de anécdotas. Yo imagino que cada uno de ustedes aquí tiene su propia anécdota y su propia imagen de un mensaje de algo que les dijo López Pedraza, que los sacó del centro, que los dejó desconcertados, pero que le dejó algo muy rico desde el punto de vista psicológico y de desarrollo personal. Y todas las personas que han escrito sobre López se han ido al individuo, porque Rafael López Pedraza fue sin duda un hombre original, fue una persona que te daba un frescor, una forma distinta de ver las cosas a como tú lo hubieras pensado, a como las conversabas con otros colegas, con otros amigos. Siempre tenía un ángulo que te dejaba una apertura hacia otro lugar, hacia otra manera de ver. Entonces esa ha sido la presencia, y creo que cuando nos tomemos los vinos al final estaremos oyendo muchísimas de esas anécdotas, que cada quien las asume como enseñanzas de vida. O sea, casi que se podría escribir un libro de pequeñas enseñanzas individuales en conversaciones, en análisis, salidas muy extrañas que dejaban una riqueza. Yo recuerdo cuando fui la primera vez a consulta, estando en cuarto año de universidad, llego y le comento algo que me estaba preocupando. Él se paró, sacó un libro, me enseñó una imagen alquímica, guardó el libro, se sentó y me dijo: bueno, vamos a otra cosa importante. O sea, te dejaba totalmente fuera de lugar. Pero bueno, mi breve intervención hoy es más bien desde el punto de vista del comité editorial, no de las anécdotas personales que nos llenó López, sino el por qué la Sociedad Venezolana de Psicología Junguiana y el comité editorial formado por Margarita Méndez, Luis Galdona y yo decidimos reunir la obra de López. Este era un deseo que estaba presente en muchísimos de sus discípulos y amigos, y estaba allí, pero obviamente siempre quedaba en algo y necesitaba, pues como todo en la vida, alguien que haga las cosas, alguien que se monte. Entonces decidimos hacerlo. Buscamos, no habían escrito, buscamos transcripción y nos montamos en ello. Ahora, ¿por qué la obra? Si lo importante era el personaje, ¿cuál es la trascendencia de la obra? ¿Por qué vale que esta obra sea reunida y continúe presente en las librerías de América Latina, de España, y que los estudiantes de psicología y la gente que esté en psicoterapia tenga acceso a ello? López fue el pionero de la psicología junguiana en Venezuela. Yo creo que fue la primera persona, el primer venezolano que estudió en el C.G. Jung Institute, que estuvo en el C.G. Jung Institute propiamente dicho, que yo recuerde. Después se graduó Vesna Luger, Rita y yo, y fuimos ya graduados, pero la primera persona que estuvo directamente en Zúrich en los años 60, pocos años después de la muerte de Jung, fue Rafael López Pedraza. Y estaba una persona que leyó a Jung, se encontró fascinado con Jung y decidió entrar en psicoterapia, entrar en análisis, y después ir a Inglaterra y a Suiza a estudiar psicología analítica. Pero ya en Zúrich, con las relaciones que hace con James Hillman y con Adolf Kugel-Craig, ellos empiezan a sentir que hay algo en la psicología junguiana que está atada a algo que no le pertenece,
que eran los modelos psicoanalíticos que todavía estaban presentes y que están muy presentes en Jung, y que era una psicología que vivía de otros modelos, de otras ciencias. Tomaban de la física, de la termodinámica, tomaban del magnetismo, tomaban de la biología evolucionista. Entonces nosotros vemos todas esas ideas de polaridades, de la idea de evolución, la idea de totalidad. Y esas son ideas que están presentes en Jung y que Rafael López Pedraza los van a hacer sentir muy incómodo. Por ejemplo, a Rafael López se movía en la silla y empezaba a hacer así apenas uno hablaba de totalidad. Y cuando los junguianos de la primera generación hablaban del self, siempre era la idea de llegar a ser algo total, llegar a ser el self como la totalidad de la psique. Esa idea de totalidad lo molestaba terriblemente. Igual la idea de las polaridades tan mecánicas. Ay, si no están en el inconsciente, están en el consciente. Y esa cosa tan mecánica de los mecanismos polares que había en la psicología. O las mismas ideas de termodinámica. Sale de aquí y pasa para allá. Entonces, Rafael López Pedraza, Hillman y Google van llegando poco a poco a una concepción que va a ser una revolución dentro de la psicología analítica, que es que más que beber de la física, de la biología o de cualquier otro modelo, la psique entiende muchísimo más de la literatura, de la poesía y de la mitología. Son medios a través de los cuales puede expresarse del arte, podemos leer muchísimas más psique allí que en las otras expresiones científicas. Y en una rebelión contra el monoteísmo que perdura en Jung, van a hacer una psicología fundamentalmente politeísta. En vez de estar hablando de una evolución, de una conciencia que pasa de aquí, pasa al siguiente nivel y después se va desarrollando a través de tales arquetipos, ellos van a ver y se van a fijar en la miríada de arquetipos que están vivos, que están presentes, y se van a la otra idea que estaba en Jung y la van a llevar a sus últimas consecuencias, que es la de las múltiples personalidades. O sea, las múltiples personalidades que habitan en nosotros. Y esas personalidades se expresan fundamentalmente a través de imágenes. De hecho, lo que van a ver como el fundamento de lo psíquico es la apropiación y creación de imágenes. Entonces va a ser la imagen lo importante en la psicología, y no una interpretación a partir de un esquema teórico, sino de una contemplación de esa imagen, de ver la imagen y dejar que esa imagen revele el movimiento psíquico. Y es entonces la famosa frase que se disputa si es de Hillman o si es de Rafael, que es stick to the image. Quédate en la imagen, cíñete a la imagen. Entonces, el libro que va a ser fundamental en la expresión de ese tipo de psicología es Hermes y sus hijos. Es un libro que ahorita obviamente lo leímos con motivo lo releímos con motivos de la edición, y es un libro verdaderamente original. Hoy sigue siendo un libro revolucionario, y con todo este asunto de la identidad de género, de las identidades nacionales, te da un movimiento verdaderamente arquetipal, donde te saca de las identidades, de las identificaciones con los arquetipos, y deja que los arquetipos hablen por sí mismos. Entonces, Rafael se va a fijar en cuáles son las formas fundamentales a través de las cuales se expresa la vida psíquica de cada uno de nosotros, que son los arquetipos. Pero también va a ser capaz de ver otros aspectos que están en el organismo psíquico, que donde no hay leyes, no hay formas arquetipales y no hay orden. Y así como logra sacar la polivalencia arquetipal del monoteísmo yoico, también entonces
se asoma al vacío y va a hacer sus aportes sobre el titanismo, que yo creo que hoy en día son tremendamente valiosos para la comprensión, pues, de lo que sucede hoy en el mundo y de los titanes que nos dominan, hablemos o no de la guerra de Ucrania. Rafael López Pedraza entonces va a entrar en otro tipo de visión y va a ir a través del poema de Rafael Cadenas, de fracaso, a lo que el fracaso puede dar para la psique. Va a meterse en el miedo que le tenemos a ese politeísmo, en ansiedad cultural, y sobre todo va a desarrollar pues esos elementos de titanismo y de histeria que está presente en la vida colectiva contemporánea, y siempre con una habilidad de estar hablando del momento presente sin necesidad de mencionarlo. Simplemente la gente leía a López y estaba tocando temas eternos y al mismo tiempo estaba hablando del proceso político venezolano, del proceso de las cosas que nos estaban sucediendo aquí en Venezuela en el mismo momento. Y por último, entonces, incorporamos su tercer libro, que es Dionisos en Exilio, donde nos presenta una de las facetas por la cual es más conocido López, y que también está en el ensayo sobre el duende en Ansiedad Cultural, que es su aproximación a una forma dionisíaca de vivir, a un manejo o no manejo, a un dejar fluir la vida a través de las emociones de una manera que puedan enriquecer todo este espacio, este lugar en el que estamos. Y esa faceta de Dionisios en exilio, esa importancia o necesidad de recuperar a Dionisos, va a ser pues algo de lo que muchos tratamos de aprender de Rafael y que hoy vamos a celebrar con vino al finalizar. Entonces yo diría que eso da un poco, por lo menos, la idea de por qué los libros y no solamente el personaje son importantes y por qué el comité editorial de la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos decidió pues este esfuerzo de seguir adelante con la recopilación de la obra. Y obviamente le pusimos obra reunida y no obra completa, porque la palabra completo lo hubiera hecho surgir de la tumba, ¿no? Bueno, ante todo me gustaría agradecer a los analistas del comité editorial, especialmente a Margarita Méndez y a la Sociedad Venezolana de Analistas Junguianos, por invitarme en esta ocasión para la presentación del libro. Pero de mayor significado y hondura es mi agradecimiento de corazón por su invitación a trabajar en esta edición de la obra de López, un gesto que he tomado como un enorme voto de confianza y una gran responsabilidad. Como todos aquí sabemos, Rafael fue un hombre de una gran consistencia, una fuerza de gravedad, diríamos, toda una personalidad. Un hombre culto, sensible y de apreciaciones originales e inéditas, de una franqueza a veces cortante y muy cálido al mismo tiempo, de elocuente gestualidad y expresividad corporal, cercano, un gran psicoterapeuta y maestro de muchos, ampliamente respetado, admirado, amado, incluso hasta el extremo de haber sido tomado a su pesar como figura de culto por algunas personas. Su obra, además, había sido ya publicada muchas veces por diversas editoriales y en variados idiomas. Así pues, después de haber aceptado con emoción el ofrecimiento del comité a trabajar en esta edición, tuve, por supuesto, un momento de profundo vértigo. Vértigo que ahora, justo en esta ocasión de celebración tan entrañable para todos nosotros, vuelvo a sentir. Un vértice entre el gozo que me produjo este trabajo y algo de terror. Es obvio que sin una cuota de inconsciencia
no hubiera podido aceptar ni asumir el trabajo que tenía por delante. Me pregunté, ¿una corrección de estilo? Ni hablar, nunca. ¿Corregir qué entonces? Se planteó originalmente que el trabajo sería algo sencillo y que podría estar listo en 1 mes o máximo 3, pues justamente estos libros ya habían sido ampliamente publicados. De tal modo que la corrección de los textos consistiría en ubicar erratas muy esporádicas, alguna falla ortotipográfica, y en preparar el manuscrito unificando en una sola forma, en una misma forma de presentación, los 3 libros. Esa idea me permitió comenzar y asumir el inicio apegándome a mi afecto por López, especialmente, y por varios analistas de esta sociedad, con un sentido de servicio y de humildad. Por supuesto vino a mi memoria lo que había contado alguna vez Antonio López Ortega, que López le había expresado que él no estaba para hacer obras completas, que eso escapaba de su naturaleza y de sus posibilidades. Me pregunté qué diría López de este proyecto de publicar su obra reunida, si representaba una especie de traición, pero a todas luces me pareció que no. El deseo de sus alumnos, pacientes y amigos de preservar su pensamiento y sus enseñanzas era una genuina valoración y valía la pena que sus libros llegasen a nuevos lectores y en esta época. Sobre la multitud de hallazgos que la preparación de esta edición y el trabajo de corrección me permitieron entrever en la obra de López, en su manera de armar sus textos y en su uso del lenguaje, sus tendencias discursivas, las palabras recurrentes, las palabras acuñadas, cómo se ve reflejada su valoración de la importancia de distinguir las diferentes retóricas en la forma de hilar su escritura, cómo a veces incluso emplea las comillas para enmarcar una imagen antes que una cita, cómo teje a partir de imágenes siempre en vez de conceptualizaciones. Sobre todas estas cosas me gustaría hablarles, pero no podré en esta ocasión. Son atisbos para un escrito que es un trabajo y digiero y que excederían el tiempo que nos ocupa en este momento. Así pues, solo hablaré brevemente de algunas de las cosas que se hicieron para esta edición. Bueno, primero que nada se hizo una transcripción de todos los textos, que fue un trabajo que estuvo a cargo de Daniela Díaz. Luego se comenzó con el proceso de corrección de ansiedad cultural y en ese momento se establecieron los criterios de edición sobre infinidad de cosas, mayúsculas, comillas, bueno, lo usual, ¿no? Cómo sería qué sistema de referencias y citas se emplearía, porque los 3 libros usaban como modos diferentes y había que unificar. Había términos griegos que aparecían escritos de una manera en uno de estos libros, pero de otra en otros, todo eso había que unificar. Bueno, se prosiguió con la corrección del Dionisos y al mismo tiempo Francisco Morales Ardaya asumió la corrección de Hermes y sus hijos. Bueno, a lo largo de todo este proceso, por supuesto, hubo que revisar criterios, volver a establecer otros, etcétera, siempre pues en contacto con el comité editorial sobre la mayor parte de todas estas cosas. Que conservara el espíritu hermético de López en muchos sentidos, en su manera de manejar las cosas en su escritura, con quizás el rigor académico que a veces se espera pues, de las ediciones. Entonces, bueno, había que ser hermético también. No se podía ser rígido con ciertas prescripciones, había que ser flexible. Bueno, fue un trabajo muy intenso, fueron 6 meses de muchísimas horas diarias. Y bueno, yo lo viví como una especie de rapto de motivación, entusiasmo y conexión, como si me hubieran invitado a pasar una temporada con López, ¿no? Y bueno, el trabajo de corrección y establecer criterios de edición, etcétera, a veces puede ser una experiencia muy árida
o seca, y siempre con el peligro pendiente de la rigidez o de la dispersión. Y otras veces el trabajo, esa persistente atención a tantos detalles, puede sentirse o lucir como algo irrelevante para lo que realmente importa, o estéril. Y sin embargo, de allí surge un engaste para la gema. Un volumen unificado en la mayor congruencia posible de sus criterios. Para mí fue posible sortear esa aridez por una parte, gracias a mi amor por el lenguaje y sus usos, un lado quizás lúdico. Por otra, gracias a la danza inmensa de recuerdos cargados de emoción que se me iban presentando todos los días, como si López todos los días se hiciera presente. Que por cierto, frente a ello me pregunto si sucedía solamente por mi afecto y mi recuerdo, o si también era una especie de prodigio de su escritura. Y bueno, y aún por otra parte, por la inmersión en la psicología y los aprendizajes que prodiga, también llevados y mostrados por López en su obra. Y bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Aquí hay que comenzar diciendo, o yo debo comenzar diciendo, que resulta bastante difícil decir algo que no se haya dicho recientemente sobre Rafael López Pedraza, sobre su obra, sobre su impronta en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo. Y la cosa comienza, el tsunami comienza en el año 2020 con el centenario de su nacimiento. Recorre todo el 2021 con la preparación y el trabajo que María Angélica ha descrito con mucha precisión para lograr este tomo, primer tomo de su obra reunida. Y esto lo subrayo porque ya creo que estamos con el entusiasmo, por lo menos, de comenzar a trabajar con el segundo, porque el resultado de este primero ha sido extraordinariamente satisfactorio, ¿no? Entonces, si bien es difícil decir algo, no digamos original, porque hay pocas cosas originales, todas las cosas son sabidas y se repiten con versiones distintas. Yo voy a hacer una referencia a mi primer contacto con Rafael, que fue alrededor de los 1983-84, cuando ya yo tenía más o menos 10 años de haber salido del posgrado de psiquiatría, y por recomendación de mi analista del momento, nuestra queridísima Vesna Luger. Vesna se sintió en la obligación de prepararme para el encuentro con Rafael y me dijo: no esperes encontrarte con un profesor en los términos usuales del término, valga la redundancia, y en el estilo usual, sino, y esta fue la frase, con un torero que habla del alma. Esa fue la imagen que Vesna me pasó en ese momento. Después de ir por un tiempo a los seminarios que tenía en la Escuela de Letras de la Universidad Central, como todos saben, yo le pedí una entrevista personal. Yo estaba interesado
en el momento, que fue y sigue siendo, creo yo, un interés, ya no un ejercicio, por supuesto, en un capítulo muy difícil, que es la psicoterapia de psicóticos. Y sabía que Rafael venía con un bagaje importante de experiencia en Zurichberg, tratando psicóticos exclusivamente, casi o exclusivamente, con psicoterapia. Y a los 5 minutos, así como el libro de alquimia con Axel, me dijo, perdona, la psicoterapia psicótica es un tema de equipo, porque en Zurichberg hasta la señora que limpia las habitaciones hace terapia. Entonces, si usted tiene una pretensión de hacerlo individualmente, fue lo que me quiso decir sin decirlo, pues olvídese de eso. O sea, ahí confronté yo límites, que fue uno de los fundamentales aprendizajes. Junto con esos límites, por supuesto, ya otra vez se ha dicho mucho de cuál es el legado, cuáles son las líneas más importantes del pensamiento de Rafael que han quedado en lo que fuimos sus alumnos y analizando, etcétera, etcétera. Pero yo quiero resaltar, aparte del tema del límite, yo tenía 35, 36 años para el momento, él tenía 64. Entonces había allí una diferencia de visión importante y de momento de vida importante. Entonces la visión de los límites, pero entendimos en realidad de qué se trata una analogía, de qué se trata una metáfora, de qué se trata una paradoja. Aprendimos sobre todo, como mencionaba Axel, de la función, el papel y la importancia de la imagen psíquica. Y no es la imagen en su concepción, vamos a decir, habitual, porque incluye la imagen onírica, la imagen plástica, la imagen literaria, la imagen poética, la imagen onírica, es decir, todos los recursos que el inconsciente tiene para imaginar para la conciencia, porque eso es en esencia de lo que se trata con el stick to the image, que es ceñirse a la imagen para ver qué trae esa imagen de ese lado que no nos es accesible habitualmente. Entonces esos temas fueron muy significativos y entendiendo la recomendación o la advertencia de Vesna, por supuesto todos los que estuvimos cerca sabemos de la analogía que siempre hizo entre los toros y la vida, entre los toros y la psicoterapia. Y de eso el aprendizaje fue inabarcable. Yo creo que todavía estamos digiriendo cosas al respecto. Y la relectura de estas 3 obras, que yo considero las 3 obras fundamentales de López, están reunidas, como dicen, en este tomo para nuestra profunda satisfacción y hasta orgullo, diría yo. Porque estos 3 libros,
yo puedo decir que lo escribió López a sus tres dioses. ¿Y cómo es eso que tres dioses? Porque todo el mundo sabe del tema hermético de López, todo el mundo sabe del tema dionisíaco de López, de naturaleza, de cuerpo, de actitud ante la vida, de indirección, de sorpresa. Todo eso lo sabemos. Entonces, a mí se me ocurre que así como en el santuario de Delfos, el filólogo y mitógrafo Carl Kerenyi, amigo coautor de Jung, en su libro póstumo, la lectura es previa, pero el libro, la publicación del libro es póstumo, Hermes, Guía de Almas, su esposa hace un prefacio. Y en ese prefacio menciona de que Kerenyi visitó múltiples veces el santuario de Delfos y estaba convencido de que además del culto a Apolo y a Dioniso, clásicamente descrito, la tercera divinidad a la cual se le rendía culto en ese santuario era a Hermes. Ajá, pero ¿dónde está lo apolíneo de López? En la valoración del scholarship. Todo lo que sustentaba siempre tenía un fundamento en la investigación que él no hacía, pero que utilizaba para incorporarla, para darle fundamento a sus visiones mucho más intuitivas y de un carácter mucho más hermético. Esa es una palabra que nosotros oímos infinidad de veces. Un scholar, un scholarship, y eso, refiriéndose a los estudios sistemáticos, serios, académicos. Entonces, siento que podría establecerse ese paralelismo. María Angélica planteaba que en un momento dado pensó, y Axel de alguna manera también lo refirió, si sería una traición a López, algo contrario, y que él hubiera preferido que quedaran sus libros editados por varias editoriales en diferentes idiomas, etcétera, etcétera, y nada compaginado o compilado. Pero yo creo que este primer volumen, repito, al reunir esos tres dioses, esas tres regencias de la psicología de Rafael López Pedraza, me atrevo a decir que por supuesto rendimos un homenaje y le brindamos el mayor de los respetos con esta obra de ese torero que nos habló del alma. Muchas gracias.